Buenas tardes, bienvenidos al inicio de este quinto ciclo de conferencias de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Médicos de Alicante. Bueno, ese es ya el quinto ciclo, es decir, esto ya pues está tomando un cariz de veteranía, ¿no? Ya de quinto año, pues bueno, pues que las cosas aguanten 5 años en la actualidad es una proeza, ¿no? Y bueno, pues la primera conferencia de este ciclo está a cargo del doctor Andrés Cervantes Ruy Pérez, que es académico de número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, catedrático de Medicina en la Universidad de Valencia y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Él va a dar una conferencia cuyo título es Los datos del cáncer en España y la misión cáncer de la Unión Europea. Y yo, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Rosa Ballester, que hará una semblanza y un resumen del extenso currículum del doctor Andrés Cervantes Ruy Pérez. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes y muy bienvenidos a todas las personas que están conectadas con nosotros. En nombre de la presidenta de la Real Academia, la doctora Carmen Leal, bueno, pues como digo, repito, reitero la bienvenida, ¿no?, a este quinto ciclo de conferencias que hemos preparado, pues el colegio y nosotros, pues con mucho interés, ¿no? El inicio de este quinto ciclo no podía ser, digamos, de tener mayor nivel. Como ha comentado el doctor Terrús, va a correr a cargo del doctor Andrés Cervantes Ruy Pérez. Como él mismo ha comentado, es catedrático de Medicina en la Universidad de Valencia, jefe del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y académico de número de nuestra Real Academia. Cuando ingresó, digamos, el título del discurso que hizo es muy sugestivo y fue contestado además por la doctora Ana Lluch, ¿no?, una enorme especialista en la materia, ¿no? En la conferencia con la que ingresó el doctor Cervantes llevaba el título de Medicina de Precisión, buscar la diversidad para reforzar la equidad. Como digo, fue contestado por la doctora Ana Lluch. Bien, el doctor Cervantes, bueno, por cierto, está disponible en la canal YouTube de la Real Academia. Lo digo porque es una excelente conferencia y luego una excelente también, contestación de la doctora Lluch. Por si alguien está interesado, en el canal YouTube de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana lo puede encontrar o pedirnos a nosotros el enlace, la forma de entrar, ¿no? Como el doctor Lluch, tras completar su formación especializada, trabajó en el laboratorio de farmacología celular del Free University Hospital en Ámsterdam por espacio de 2 años, donde obtiene su doctorado con un trabajo sobre resistencia a múltiples fármacos en tumores sólidos. Es director científico, es decir, es la persona, el máximo representante de la ejecución y coordinación de la política científica del INCLIVA, de este instituto de investigación tan prestigioso de investigación sanitaria, ¿no? Y por otro lado coordina el grupo de cáncer, un grupo de investigación en cáncer colorectal y nuevos desarrollos terapéuticos en tumores sólidos, que es como se denomina exactamente el grupo, ¿no? Es una personalidad cuyas principales líneas de investigación digamos, se acercan a cómo abordar la medicina de precisión en el cáncer colorectal y gástrico, desde diferentes puntos de vista, como la clasificación molecular, el uso de biomarcadores predictivos o la detección de la enfermedad mínima residual, sobre todo en el tema del cáncer de colon resecado. Por otro lado, ha sido el director y
el autor de guías clínicas, guías de práctica clínica a nivel internacional, sobre todo tratamiento del cáncer de colon avanzado, el cáncer hepático y el cáncer esofágico. Es una persona desde el punto de vista de la investigación, tiene más de 500 artículos y revisiones de trabajos publicados en diferentes estudios, en diferentes revistas internacionales digamos, de acreditado prestigio. Es también el editor de la revista Cancer Treatment Reviews y editor de la sección de cáncer gastrointestinal del Annals of Oncology. Yo creo que hay un indicador que con todas las precisiones que habría que hacer nos da una idea de la magnitud de su investigación básica y clínica, y es que tiene un índice H de 92, es muchísimo, muchísimo. Sus últimos estudios se centran en gran medida en el papel de la biopsia líquida como herramienta de medicina de precisión. Y he dejado para el final algo que él va a abordar de forma monográfica, en gran medida, en su intervención, que es que en este momento es el presidente de ESMO. ESMO es, como saben ustedes, el acrónimo de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Bien, es una sociedad que, por cierto, el último congreso internacional se llevó a cabo en Barcelona hace unos días, en el mes de septiembre. Y yo me he quedado alucinada cuando he estado revisando, porque había 34.000 participantes, una barbaridad, con una gran cantidad de ponencias, de foros de discusión, etc. Entonces, esto es, digamos, una de las cosas que podíamos subrayar, pero a mí me parece importante también decir dos cosas. En primer lugar, el aspecto humanístico de su forma de trabajar, de su forma de abordar su tarea profesional. Y por otro lado, que está particularmente implicado en la formación de nuevos médicos especialistas y jóvenes investigadores clínicos. Es decir, entiende la investigación como un servicio a la sociedad, y yo creo que eso es muy valorable. Bien, no entro en detalle en otro tipo de cosas que podíamos hablar, como que fue el impulsor de la creación de un área pionera de ensayos clínicos en la sección de oncología del Hospital Clínico, la creación y puesta en marcha de una unidad de ensayos de fase 1 con fármacos experimentales. Bien, yo creo que lo mejor es dejarle pasar la palabra al doctor Cervantes, decir, como no puede ser menos, que estamos absolutamente, orgullosos de poder contar con él, y le agradecemos muchísimo, muchísimo el que haya querido participar con nosotros. Cuando quieras, Andrés. Buenas tardes. Muchas gracias por tus amables palabras, también a Diego por su presentación. La verdad es que el objetivo de esta tarde es tener un rato de conversación amena para hacer entender algunos detalles del cáncer en España, y al mismo tiempo comprender que la Unión Europea ha elegido el cáncer como una de sus misiones. Y esto es importante porque estas misiones tienen como objetivo hacer un beneficio directo a la ciudadanía y a la sociedad. De modo que me parece que es un aspecto muy importante. Para empezar, me gustaría decir que el cáncer es un problema de una gran dimensión en todo el globo. En el año 2040 se espera que más de 30 millones de seres humanos padezcan cáncer, y concretamente el número de diagnósticos que se van a hacer en toda la Unión Europea en el año 2030 va a ser de 3 millones de diagnósticos, y cuando vemos cómo ha sido la evolución, pues vemos que en 40 años se ha multiplicado por 3
el número de diagnósticos nuevos, la incidencia de cáncer. De modo que con una perspectiva de que esperamos 3 millones de diagnósticos en la Unión Europea de cáncer en el año 2030, significa que el 11%, es decir, 330.000, van a ocurrir en España, y eso quiere decir que vamos a pasar de unos 240.000 diagnósticos en el año 2022 a 330.000, números que son muy significativos, y creo que es muy importante abordar este problema de una manera racional para poder disminuir su impacto en la salud de los ciudadanos. De base, tengo que decir, y estos son datos los últimos que ha publicado en el año 2023 en la Unión Europea, es que la incidencia de cáncer en España y también su mortalidad es más baja que en la Unión Europea. Si en toda la Unión Europea se espera un total de 569 casos por cada 100.000 habitantes y año, en España es un poquito menos, 541, y también la mortalidad, que también en España es más baja que en el resto de la comunidad europea, ha disminuido considerablemente. En los años 70 del pasado siglo, la mortalidad esperada por cáncer era de prácticamente el 60% de todos los individuos diagnosticados, y en este momento pues realmente las expectativas de supervivencia son algo superiores al 60%. Una cosa también importante es destacar cómo es la distribución de los distintos tipos de cánceres en España. Aquí tenéis, por ejemplo, la distribución de casos nuevos, de incidencia en varones españoles, y así vemos que, igual que en la Comunidad Europea, los 3 más comunes son el cáncer de próstata, el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón, aunque en España, donde ciertamente la incidencia del tabaquismo está descendiendo, aunque la proporción es igual que en Europa, la proporción de cáncer colorectal es algo mayor. Y en cuanto a las mujeres, domina el cáncer de mama, seguido del cáncer colorectal y seguido del cáncer de pulmón, y luego pues otros números que son menos frecuentes. Eso sería un cuadro general de la situación en España. Esta diapositiva me parece muy interesante porque es una gráfica que recoge la mortalidad por cáncer en los 27 países miembros de la Unión Europea. Y vemos que España está situada a la derecha junto con los países de menor mortalidad. Y esta mortalidad solamente es mejor en países como Chipre, Malta, Finlandia y Suecia. En el resto, España está por debajo de la mortalidad media que hay en la Unión Europea. Aquí en color morado y azul está señalado la media de las cifras de la Unión Europea, y España tiene la fortuna de estar en la derecha de las curvas como de los países de menos mortalidad. Esto no son datos para confiarse, pero sí para tener una cierta confianza de lo que nuestro país está haciendo. Pero además, si se fijan en este punto de color verde que está encima de los histogramas, en el caso de España es rojo, esto es cómo era la mortalidad en 2011 y cómo es en la actualidad. De modo que en España la mortalidad ha bajado un 14%, la mortalidad por cáncer en varones ha bajado un 14% y un 7% en las mujeres, mientras que en el resto de la Unión Europea
ha bajado un 5% para las mujeres y un 10% para los hombres. Esto nos indica que nuestras tendencias y nuestros números son ciertamente buenos, pero como digo, no hay que descuidar algunos aspectos que pueden, sin duda, ayudarnos a mejorar esta situación. Vamos a analizar un poco la situación de España con relación a la prevención del cáncer y también a los sistemas de despistaje, de diagnóstico temprano. Aquí, por ejemplo, con respecto a datos que están muy relacionados con la prevención del cáncer, vemos que la tasa de españoles mayores de 14 años que fuman es del 20%, que es un poquito más alta que la Unión Europea, pero recordar que en los años 70 y 80 del siglo pasado estaba por encima del 70 o del 75%. Y aquí tenemos con estos rombos el país de mayor prevalencia de tabaquismo y el país de mejor incidencia de tabaquismo, de modo que hay todavía un papel, una situación mejorable en cuanto al tabaquismo en nuestro país. En el consumo de alcohol, medido por litros por adulto, el consumo de alcohol en España tiene una media de 7 litros por adulto y año. La media de la Unión Europea es 10, el país que menos consume es 5 y hay países que consumen, el que más consume está en torno a 12 litros y medio, lo cual quiere decir que tampoco tenemos un consumo de alcohol por encima de la media. Pero esto es algo que puede tener impacto en el futuro. Y por otro, quizá la medida preventiva más radical para una enfermedad diferente, como son todos los tumores relacionados con el virus del papiloma humano, concretamente el cáncer de cuello uterino, que tiene relación con la infección por este tipo de virus que puede producir una transformación neoplásica, vemos que en la media de vacunación de mujeres en la Comunidad Europea es del 60%, hay países con muy baja prevalencia de vacunación, menos del 10%, hay otros que están casi en el 100% y España está en el 80% también, una cifra muy favorable. Hay una campaña muy potente de la Organización Mundial de la Salud que mediante la vacunación universal de hombres y mujeres esperan reducir muy significativamente y casi eliminar el cáncer de cuello uterino mediado por el virus del papiloma. Pero también hay otra manera de mejorar la mortalidad de cáncer, que es hacer el diagnóstico temprano. Y en este momento hay 3 programas que están implementados, que son el programa de diagnóstico temprano del cáncer de mama, que está recomendado para mujeres en la Unión Europea de 50 a 69 años, realizando mamografías cada cierto tiempo. Y la verdad es que nuestra situación es bastante yo diría, similar a la media europea. En España, aproximadamente el 56% de la población hace screening de cáncer de mama, mientras que en la Unión Europea, de cáncer de cervix, aunque en la Unión Europea es el 60%. Como digo, en el programa de cáncer de mama superamos a la Unión Europea con 74% de las mujeres entre las edades requeridas que siguen las instrucciones del programa acudiendo a hacer la mamografía, y donde tenemos que mejorar, no solamente España, sino toda la Comunidad Europea, es que solamente un tercio o un 30% de pacientes en España acuden a la llamada de screening de cáncer colorectal, que, como saben, consiste en la determinación del test de sangre oculta en heces para a continuación, en caso de que sea positivo, hacer una colonoscopia. La verdad es que mejorando estas proporciones de cumplimiento de los programas de diagnóstico temprano, sobre todo en cáncer de cervix y en cáncer colorectal, pues esto ayudaría. Hay que tener en cuenta también que
los programas de screening son seguidos de una manera más eficiente por aquellas personas que tienen unos ingresos más altos, mientras que las subpoblaciones de individuos con ingresos y con rentas más bajas pues tienen un menor cumplimiento del programa, lo cual también es un aspecto de inequidad que se debería abordar con la promoción adecuada. Globalmente, si consideramos que estos círculos que indicarían los factores de riesgo, cuanto más cerca están del verde o cuanto más cerca están de este centro blanco, es una situación mejor, yo diría que España, en cuanto al alcoholismo, en cuanto al consumo de alcohol, en cuanto a la vacunación del virus del papiloma humano, está en una situación bastante favorable con respecto a la Unión Europea. Con respecto a la exposición a la polución, al tabaquismo y al sobrepeso, estamos en una situación intermedia, pero un esfuerzo para identificar estos factores de riesgo y para mejorarlos puede hacer reducir significativamente la incidencia de cáncer y consecuentemente su mortalidad. También, y ahora me centro en el tema del tabaco, aquí vemos cómo está la situación, que también quiero subrayar, esta diferencia entre verde y blanco es entre la gente que tiene mayor nivel de ingresos y la verde lo que menos niveles de ingresos tiene. Como pueden comprobar, hay una variabilidad en los datos del tabaquismo, donde claramente podemos ver que aquellos estratos sociales con menor nivel de ingresos tienen más persistencia en el hábito tabaco que aquellos en los que los niveles de ingresos son más altos. Aquí otra vez la situación de España está un poquito por encima de la Unión Europea, pero ciertamente también hay que considerar que partíamos de unas cifras muy altas. Tan solo estamos en torno a un 2% por encima de la media europea, pero ciertamente el objetivo de la misión de cáncer es reducir todavía más la prevalencia del tabaquismo y sobre todo crear ese concepto que ahora se llama generaciones libres de humo. Esto tendría un impacto en la incidencia del cáncer, porque de otra manera casi el 60% de los tumores están relacionados con factores que se pueden prevenir con toda claridad. La verdad, y aquí me refiero a la mortalidad por cáncer, aquí vemos que todas las burbujas verdes indican que hemos reducido la mortalidad por cáncer. El único tumor en el que la mortalidad ha aumentado en España en los últimos años es en el cáncer de páncreas, que realmente es un problema muy importante, de primer nivel. Se está convirtiendo en uno de los tumores de mayor prevalencia, y además el problema es que su prevalencia es prácticamente equivalente a su mortalidad. Y bueno, da objeto a algunas discusiones, porque veremos luego que las tasas de mortalidad difieren mucho en nuestro país según comunidades autónomas. Y esto es algo que también pues es un problema que debemos de abordar desde el punto de vista de la equidad. Globalmente, y si dijéramos, vamos a hacer un examen de cómo es la mortalidad por cáncer en España en estos 6 tipos de tumores, pues podrán comprobar que la situación en España es superior a una encuesta que se hizo en 24 países de la Unión Europea, que tienen datos más fiables, excepto en el cáncer de pulmón, donde la supervivencia a 5 años es el 14%, mientras que la Unión Europea es el 15%. Es de las
tasas de supervivencia más bajas, porque el diagnóstico de cáncer de pulmón se hace en más de 3/4 de los casos como enfermedad muy avanzada. Pero cuando nos vamos a otros tipos de tumores, desde el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, que es ciertamente una enfermedad rara en España, tenemos menos de 1.100 casos globales en todo el país, la leucemia infantil, el cáncer de próstata, etcétera. Las cifras de España siempre están unos puntos porcentuales mejores que la Unión Europea, lo cual es ciertamente un buen punto de partida para trabajar en los demás detalles que vamos a seguir considerando. Pero la verdad es que en un país como el nuestro, donde hay 17 comunidades autónomas y donde hay diferentes aproximaciones a las inversiones en salud, vemos que, por ejemplo, hay una gran variabilidad. El rombo de color rosa claro nos indica comunidades autónomas con la menor mortalidad, y los rombos más oscuros, casi rojos, son los que indican la mayor mortalidad. Es decir, que hay, por ejemplo, la mortalidad del cáncer de colorectal en España, que está en torno al 30%, vemos que 30 casos por cada 100.000 habitantes y años, vemos que sube a 35 en algunas comunidades autónomas, mientras en otras desciende a 25. Y esto, que ocurre prácticamente en todas las enfermedades, es todavía más dramático en la Unión Europea, donde la diferencia entre países es a veces muy llamativa. Y en esto España está ubicada, sus valores centrales, sus valores medios, está ubicada en una situación, como digo, realmente favorable. Pero también, insisto en esto, hay un problema relacionado con la gran variabilidad, las grandes desigualdades en la tasa de ingresos, que van a influir, antes lo decía, en la diversidad, en la adherencia a los programas de screening. Y aquí he puesto un ejemplo del programa de screening en cáncer de mama. Miren que en nuestro país las diferencias son realmente pequeñas y son menos de un 10%. Sin embargo, fíjense en países como Grecia, donde las diferencias en estratos sociales con menos recursos, hay diferencias abismales. El caso de Bulgaria, o incluso en países como Noruega, donde hay una amplitud mayor en cuanto a la adherencia a los programas de screening de cáncer de mama, derivados de las diferencias en la tasa de ingresos familiares. También hay otros aspectos donde los recursos facilitan el tratamiento y la aproximación de ciertos tumores. En España hay 6 provincias donde no hay unidades de radioterapia. También podemos decir que a lo mejor esas provincias están bien comunicadas o tienen menos distancia a provincias donde sí tienen esa aproximación. Vemos que Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, el oeste de Andalucía y Murcia están entre las áreas, o el País Vasco, están entre las áreas más favorecidas, con más de 3 o 4 unidades de radioterapia, mientras que solo en Madrid y Barcelona hay más de 10 unidades en esas provincias. Lógicamente también la población es también mayor, pero una distribución geográfica adecuada de los recursos pues implica también acceso a estas capacidades para el tratamiento de los pacientes. También otra cosa que es fruto de la diversidad de nuestro país y la diversidad de aproximaciones, dado que la sanidad es una responsabilidad de
las comunidades autónomas, vemos, por ejemplo, que el tiempo medio en aprobar un medicamento para su uso por parte de los pacientes es muy diverso. Casi nunca es inferior a un año, pero a veces varía en aprobaciones prácticamente inmediatas. Da igual el nombre de los fármacos, pero hay comunidades autónomas que tardan más de 20 o 30 meses en aprobar un medicamento para una determinada indicación. Y esto, también la variabilidad en Europa es muy grande y esto puede tener impacto también en la mortalidad por cáncer. De hecho, la verdad es que podemos decir que con nuestros datos de baja mortalidad, la verdad es que España está gastando bien su dinero, pero gastamos un poquito menos de la media de la unidad europea, con un gasto per cápita para los cuidados del cáncer en España que está por debajo de 300 euros por habitante, cuando la media de la Unión Europea está por encima de 320 y países como Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo gastan más de 500 euros por habitante y año, lo cual quiere decir que también esto pues, puede tener una repercusión en el efecto de la supervivencia por cáncer. De modo que con este contexto, con estos números, la Unión Europea en su misión de cáncer se ha puesto un objetivo, y es que es mejorar la vida de esas más de 3 millones de personas que en el año 2030 van a padecer cáncer mediante la prevención, la curación y para aquellos individuos que tienen cáncer, pero para también sus familias, para vivir más y mejor. Y se ha enfocado en 4 aspectos diferenciales. Lo primero, dijéramos que es abordar la biología, comprender mejor el cáncer y sus factores de riesgo. Y aquí dijéramos que está el plano de la investigación básica, fundamental, translacional, clínica epidemiológica, que es muy importante. Lo segundo es subrayar la importancia de la prevención y prevenir todo aquello que se pueda prevenir. Y hay aspectos que quiero destacar de esto. Luego también optimizar los diagnósticos, haciéndolos más eficientes y más rápidos, y también los tratamientos más eficaces. Y un aspecto nada desdeñable es mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y, sobre todo, después del diagnóstico de cáncer. Hay un dato escalofriante en la Unión Europea y es que hay 1,2 millones de supervivientes de los que, hay 12 millones de supervivientes de cáncer en la Unión Europea, personas que hace más de 3 o 5 años fueron diagnosticados de cáncer y que están en la actualidad vivos, y que también hay que tener en cuenta que de esos 12 millones, prácticamente 700.000 tienen menos de 14 años, teniendo en cuenta la alta supervivencia esperada para niños con cáncer. En definitiva, el problema de abordar la supervivencia y abordar los largos supervivientes, teniendo en cuenta que el tratamiento del cáncer se asocia en personas jóvenes a problemas de infertilidad, a problemas de cardiovasculares. Los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de trombosis, de modo que probablemente el uso de recursos sanitarios va a ser mayor para estos largos supervivientes. Hay algunos aspectos que me gustaría subrayar, y es que una de las áreas donde el cáncer está más con mayor prevalencia, subiendo la prevalencia, es en mujeres no fumadoras. Y esto tiene que ver con la polución atmosférica. Y en realidad, en muchas de las zonas de la Unión Europea, y hay un informe del Parlamento Europeo sobre esto,
hemos de aplicar criterios más estrictos para limitar la presencia de contaminantes, sobre todo microplásticos en el aire, que pudiesen tener un impacto sobre la incidencia de cáncer. Además, es importante decir que aparentemente el sistema inmune de las mujeres tiene una capacidad probablemente reducida para eliminar estos microplásticos y por ello podrían ser más incidentes los tumores relacionados con este factor de riesgo. De modo que es muy importante que la Unión Europea siga los estándares de calidad y pureza del aire que recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque el cáncer de pulmón, más allá del tabaco, relacionado con la contaminación y la polución atmosférica, es un aspecto fundamental a prevenir. También otros aspectos globales de la prevención del cáncer y la verdad es que este plan, esta misión de la Unión Europea no es un brindis al sol, porque está soportado con una inversión superior a 4.000 millones de euros para conseguir unos objetivos, unos indicadores muy concretos. Por ejemplo, lo que pretende la Unión Europea es generar una generación libre de tabaco con menos del 5% de fumadores en el año 2040. También reducir al menos un 10% el uso de alcohol, sobre todo aquel que tiene más impacto en la incidencia de cáncer, aunque en realidad la cifra segura de alcohol es cero. Reducir sobre todo la exposición de gente joven a las campañas de comercialización del alcohol, porque reducir esta incidencia de uso de alcohol puede también reducir el uso de cáncer. La polución atmosférica, como he dicho antes, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito de las áreas de trabajo, como también en toda la población, haciendo espacios libres de humo, libres de radiación ionizante, y también, cómo no, mejorar la cultura sanitaria, mejorar el conocimiento y los datos sólidos sobre la salud que nos permitan promover un estilo de vida que ciertamente sea más saludable. ESMO está cooperando con la Organización Mundial de la Salud en revisar las directivas de la Unión Europea sobre las tasas, los impuestos al tabaco y las directivas sobre el tabaco, dado que en este momento se estiman que en todo el mundo más de 7 millones de seres humanos van a fallecer debido fundamentalmente a su exposición al tabaco. Como he dicho, la puesta en práctica de la misión de cáncer en la Unión Europea está ligada a un soporte financiero muy importante para becas, para proyectos, para discusiones, para establecimiento, por ejemplo, de centros de cáncer integrales y, están integrados en el programa Horizonte Europa, donde, como he dicho, hay cantidad de ayudas a la investigación y a la implementación de programas. De modo que muchas sociedades científicas han sido consultadas para ofrecer su mejor opinión o su visión de cómo ayudar a todos estos procedimientos. No quisiera acabar mi presentación sin subrayar la importancia que tiene el cuidado de los largos supervivientes, porque realmente son personas que muchos de ellos han sido dados de alta por los servicios de cirugía o por los servicios de oncología, porque tienen necesidades colaterales que son a veces difíciles de cumplir, y es muy importante anticiparse y prevenir las necesidades de estos largos supervivientes a través de programas
específicos, a veces de integración entre los centros de salud, medicina de familia, medicina especializada, para facilitar unos cuidados coordinados en pacientes que son largos supervivientes de cáncer. Otro aspecto que también plantea el plan de la Unión Europea, yo antes he nombrado los programas de diagnóstico temprano de cáncer de mama, cuello uterino y cáncer colorectal. La Unión Europea de aquí a 2030 va a implementar 3 programas. Uno de ellos es el programa de diagnóstico temprano de cáncer de pulmón, que pretende en aquellos pacientes expuestos al tabaco hacer programas no solamente de prevención, sino también de diagnóstico temprano, para diagnosticar en cáncer de pulmón en estadios curables. También para mejorar la tasa de diagnósticos de cáncer de próstata localizado mediante programas que combinan el antígeno prostático específico con resonancias muy específicas para el seguimiento, y también para tumores gastroesofágicos, sobre todo aquellos que están relacionados con la contaminación por Helicobacter pylori, que da lugar a una serie de lesiones precancerosas, de modo que serían ya 6 tumores de alta incidencia los que estarían incluidos en los próximos programas de screening. También un aspecto que no quisiera soslayar es la importancia de la investigación, y la Unión Europea ha destacado 6 áreas particulares. La primera es buscar soluciones e infraestructuras que puedan facilitarnos los análisis multiómicos de los tumores sólidos para mejorar el pronóstico, para implementar la medicina personalizada y predecir mejor los resultados de los tratamientos. También soportar y subrayar investigaciones en las causas multidimensionales del cáncer, mejorar la investigación en terapias personalizadas, sobre todo para subgrupos de pacientes que estén definidos molecularmente, que sean lo que nosotros conocemos como adictos a determinados oncogenes. Acelerar la investigación en inteligencia artificial para soportar las decisiones clínicas y también para los diagnósticos y tratamientos personalizados. Aquí la patología digital y la radiómica pues también va a ser fundamental. También progresar con respecto a la monitorización en tiempo real de la enfermedad mínima residual mediante técnicas específicas de biopsia líquida, que consiste en la determinación de fragmentos de moléculas tumorales en el plasma o en los fluidos de los pacientes, radiómica o biopsias virtuales, y también desarrollar modelos para que los tratamientos del cáncer tengan una asignación de precios que sea adecuada, transparente y permita hacer sostenible el sistema sanitario. De modo que con todas estas engranajes que van desde la misión del cáncer, la Unión Europea por la Salud, la Europa Digital, pues, y los programas Horizonte Europa y el programa específico europeo para combatir el cáncer, en su conjunto, todo este engranaje, esperamos que tenga un efecto en la reducción de la mortalidad del cáncer y que esto sea progresivo en los años sucesivos, a pesar de todos los retos y desafíos que tenemos delante nuestra. Quisiera agradecer a mi grupo de trabajo y a todas los cuerpos a todas las instituciones que soportan y facilitan nuestra investigación, y también a todos ustedes por su amabilidad en escucharme. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan excelente, clarificadora
intervención, como hemos dicho en la presentación, ¿no? Ha sido realmente una maravilla poder acercarnos de primera mano a esta misión Europa tan interesante, ¿no? A partir de ahora, naturalmente, las personas que quieran intervenir y hacer algún comentario o alguna cuestión, pues es el momento, ¿no? Lo tenemos ahora aquí. Sí, a ver. Tenían que salir aquí. O sea, sí. Bueno, sí. Yo de cualquier forma, mientras alguien se anima, yo tengo aquí alguna pregunta y bueno, por supuesto, mis felicitaciones por la conferencia. La verdad que nos ha hecho ver un panorama así global sobre el cáncer en España y en Europa. Y yo tengo alguna pregunta. El hecho de que en los últimos 20 años haya habido ese aumento de incidencia de cáncer tan importante como hemos visto en una de las primeras diapositivas, eso se debe a que, digamos, factores oncogénicos hayan aumentado los factores oncogénicos, como puede ser, por ejemplo, pues la contaminación del aire, o influye también el envejecimiento de la población, o también se debe a que hay un porcentaje de población cada vez mayor que ha sido sometido a un cribado o a un diagnóstico precoz de los tumores. Bueno, el factor más importante que se cree que en Europa va a determinar el incremento de la incidencia es por el envejecimiento de la población. Pero esto no es el único factor. De hecho, una de las cosas que es preocupante ahora y que no he abordado porque no se puede abordar todo, es que estamos teniendo un pico de incidencia en personas jóvenes de menos de 50 años. Es decir, que probablemente hay una exposición a nuevos agentes carcinógenos que están facilitando este desarrollo. De modo que toda esta investigación, todo este estudio, pues nos va a llevar a buenas soluciones. Yo creo que, por ejemplo, todas las medidas para mejorar la pureza del aire, disminuyendo la contaminación atmosférica. Y también, por ejemplo, la erradicación del virus del papiloma humano, que para mí va a ser un hecho histórico similar al que supuso la erradicación de la viruela en los años 80 del pasado siglo. Eso puede tener un impacto muy dramático porque además el cáncer de cuello uterino y las infecciones del virus del papiloma humano tienen lugar en las sociedades menos desarrolladas y por lo tanto sería una manera más eficiente de proteger a esas poblaciones. Como digo, hay siempre causas multifactoriales que han de ser analizadas con detalle, pero todas ellas intervienen en este proceso. ¿Y cuál es me gusta mucho el lema misión, el término misión, ¿no? Que yo creo que es muy significativo, es muy simbólico también, ¿no? Entonces, con esta visión tan holística en la que se está trabajando desde ESMO, es decir, cuando a efectos de los países, actúa como un organismo, podríamos decir, consultivo, de grandes expertos, pero luego, por parte de los países hay algún tipo de obligación o algún tipo de compromiso, no sé de qué manera, porque es fantástica esta visión de conjunto, todas las cosas que hay que hacer, extraordinariamente sólido. Cuando llega al país concreto, el país tiene que adoptar algún compromiso o es muda unas reglas del juego, una visión de las cosas, con una base científica extraordinariamente sólida, con una visión muy abierta, a efectos prácticos luego en los países. Muy importante. ¿Qué muy importante. Rosa, me parece muy importante esa observación. O sea, el punto es que la sanidad es un problema donde la Unión Europea tiene poder asesor, pero no ejecutivo, porque está en manos de los gobiernos e incluso en países como el nuestro y en muchos países de la Unión Europea está en manos de los gobiernos regionales.
Pero, sin embargo, lo que esta misión de cáncer va a generar es una serie de convocatorias de proyectos de investigación multinacionales, donde, aparte de asesoramientos y consultas, van a salir productos. Productos quiere decir técnicas diagnósticas, que van a mejorar, por ejemplo, los programas de screening. Van a mejorar programas, por ejemplo, cómo hacer más visible a la población las necesidades de screening. O sea, es de algún modo poco eficiente que, a pesar de haber generado en la comunidad valenciana el programa el screening de cáncer de mama, se generó en los años 80 del pasado siglo, y en el año 2000 el de colon, pero tan solo, concretamente en el de colon, tan solo un 30% de los que reciben la carta para hacer el análisis de heces lo cumplimentan. De modo que también es importante generar una conciencia social, una serie de tecnologías de la investigación psicosocial para hacer más permeables estos mensajes a la sociedad. Aparte de todo esto, aparte de vamos a decir, de los proyectos de investigación, de las becas, de los programas, hay también unas acciones que se llaman acciones conjuntas, y que, aunque aparentemente sea solo hablar, es muy importante, porque concitan a expertos de todos los países y luego eso se acaba siendo recomendaciones y niveles de compromiso para implementar determinadas prácticas en los países. Es decir, yo veo muy difícil que, si la Unión Europea nos recomienda un programa más eficiente de screening en los 3 tumores clásicos, cervix, mama y colon, y lo aumenta a cáncer de pulmón, a cáncer de esófago gástrico y a cáncer de próstata, pues un paso subsiguiente es que también se aconseje a los países cómo desarrollar las tecnologías, los recursos para poder implementar también esos programas nuevos. O sea, que hay una parte que es más recomendaciones generales, pero luego también hay una implicación de los países en todas estas acciones. Lo que es fundamental. Pues muchísimas gracias. Tenemos aquí unas preguntas. Hay alguna, bueno, por una parte, la doctora Carmen Leal simplemente quiere felicitarle en nombre de la Real Academia y en su nombre propio. Y sí que tenemos una pregunta de José Jaime Moncho, que dice que ¿a qué puede deberse el incremento en cáncer gástrico en España cuando antes era una rareza? Bueno, es muy curioso porque en realidad el cáncer gástrico no está en la lista de los 10 tumores más prevalentes ni en España, ni en la Unión Europea, ni en América, aunque sigue siendo todavía muy prevalente en otras regiones. Sin embargo, cuando empezamos a tener datos, concretamente los datos americanos empezaron a recogerse en 1930, el cáncer gástrico era el primer tumor más prevalente en el mundo, y incluso en los países desarrollados. Y lo que ha cambiado eso, lo que ha reducido su incidencia, ha sido la manera de conservar los alimentos. Los alimentos que se conservaban hasta antes de la Segunda Guerra Mundial se conservaban mediante salazones. Y prácticamente la carne y el pescado que se conservaba se hacían mediante salazones. Y eso significa que el cloruro sódico, la sal marina, tiene una contaminación pequeña de nitratos y nitritos que tienen un efecto inflamatorio muy potente en la mucosa del estómago. Al haber reducido las salaciones y la refrigeración convertirse en la manera más habitual de conservar los alimentos, pues la incidencia de cáncer gástrico ha bajado dramáticamente. Sin embargo, dentro del cáncer gástrico hay un cambio. Lo que está aumentando son los tumores del tercio inferior del esófago y de la unión esófago-gástrica, particularmente en varones que suelen ser fumadores y tener obesidad, porque eso facilita el reflujo de ácido
a la mucosa del tercio superior del estómago y el tercio inferior del esófago, y en algunos países esta es no de los tumores más prevalentes, pero sí de los que más están aumentando en este contexto global de reducción del cáncer gástrico. Las acciones, por ejemplo, hay algunos estudios en China y en países asiáticos, la eliminación del Helicobacter en pacientes asintomáticos también podría tener un efecto en la reducción del cáncer gástrico ubicado en el cuerpo y en la porción distal del estómago, sin embargo no tanto sobre los tumores de la unión esófago-gástrica, donde otros factores como el tabaquismo y la obesidad pueden tener más importancia. Tenemos otra pregunta del doctor Fernando López Prats, que dice: ¿se aprecia la diferencia en inversión por parte de las distintas comunidades en España tanto como entre los estados europeos? ¿Hay tanta disparidad como entre los estados europeos? Yo creo que es menor. Aunque me llama mucho la atención las diferencias que hay en España, o sea, por ejemplo, la expectativa de vida en España de una mujer con cáncer de mama a los 5 años es más del 90%. Es decir, estamos en una situación muy buena. Sin embargo, en países bálticos o en países del este de Europa, eso no supera el 60%. Es decir, hay diferencias abismales. O sea, yo creo que España es un país que, aunque hay diferencias en la gestión de la sanidad en las comunidades autónomas, todavía hay un tronco de práctica común que hace que, aunque hay diferencias, no sean cuantitativamente tan importantes como hay en la Unión Europea, en algunas áreas de la Unión Europea. Por ejemplo, ya no es la Unión Europea, pero la mortalidad por cáncer en el Reino Unido es de las peores que hay en la Unión Europea, lo cual habla también de que el sistema sanitario juega un papel en todos estos aspectos. Sí, hay otra pregunta, pero quisiera yo, siguiendo en el aspecto que hemos entrado ahora, porque me ha llamado la atención que los resultados que tenemos en general sobre la supervivencia del cáncer en España está por encima de la media de la Unión Europea. Sin embargo, el gasto per cápita en cáncer lo tenemos por debajo de la media, es decir, que somos terriblemente eficientes. Y la pregunta es si en las cifras sobre ese gasto per cápita en cada país se tiene en cuenta el capítulo del salario del personal sanitario en general y de los médicos en particular. Bueno, yo creo que eso por desgracia no se ha contado ni se ha analizado, ¿no? Lo único es que yo creo que nosotros partimos de una base muy, muy favorable. Es decir, nuestra base de salud en un país como el nuestro, con una gran exposición al sol, con una gran cantidad de luz, con una contaminación industrial limitada a áreas muy concretas, con una dieta que en general es una de las dietas recomendadas como dietas saludables, pues partimos de una base, de una fundamentación pues muy favorable. Pero claro, si eso no lo cuidamos, lo podemos perder. O sea, yo creo que el consumo de cítricos, de vegetales, es más alto en nuestro país que en otros países de la Unión Europea. Y todo esto hace, porque todos los factores socioculturales son muy importantes. De modo que yo no quisiera que las cifras bajas de mortalidad por cáncer en España con respecto a la Unión Europea nos dieran un gesto de confianza de que no tenemos nada que hacer, sino que tenemos que cuidar y conservar lo que tanta salud, tanto beneficio nos ha dado. Pensemos, por ejemplo, que la expectativa de vida
para las mujeres y los varones españoles es de las más altas de la Unión Europea. Y eso es también porque el background de salud, la tasa de vacunación que evita determinados problemas, la alimentación, etcétera, pues en nuestro país se ha manejado adecuadamente. Pero estamos a riesgo. Estamos a riesgo por el aumento de la obesidad, por el cambio en los hábitos dietéticos, etcétera, etcétera. O sea, mi mensaje sería una buena noticia, estamos mejor que otros países de la Unión Europea, pero cuidado, mantengamos y tengamos cuidado de los avisos que los números y las cifras nos están dando. Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta la tenemos de parte de una persona que usted conoce un poco, Ana Lluch, nuestra querida académica y amiga y excelente profesional. Enhorabuena, voy a leerlo textualmente, enhorabuena por tan interesante visión del cáncer. Y la pregunta es, ¿a qué se puede deber este aumento del cáncer de páncreas? Bueno, los factores etiológicos del cáncer de páncreas son realmente desconocidos. Hay muy pocos estudios y además no es un área de interés fundamental ni por parte de los investigadores ni por parte de los clínicos. Ahora sí que hay mucho interés debido al problema que está suscitando, pero de algún modo el cáncer de páncreas ha sido el hermano pobre de muchos tumores debido pues a la falta de éxito en las acciones terapéuticas, la complejidad en su manejo. Realmente yo creo que crear unidades multidisciplinarias que trabajen mejor lo que es el diagnóstico de la enfermedad locorregional, que permitan el desarrollo, por ejemplo, de equipos de cirugía centralizados, etcétera, va a contribuir a una mejora. Pero esencialmente el problema de a qué se debe el aumento de la incidencia, pues es desconocido. Muchas gracias. Bueno, pues me parece que no tenemos más preguntas entre el público asistente. A nosotros creo que también se nos ha agotado. Y bueno, pues vamos a dar por finalizada la sesión de hoy, que como hemos dicho, bueno, pues ha estado muy interesante, tanto la conferencia como ahora la parte esta de las preguntas y las discusiones. Sí, bueno, no tenemos más preguntas, pero sí muchas felicitaciones, ¿no? Y eso es lo que queremos transmitir. Efectivamente, bueno, muchísimas gracias a las personas que nos han estado siguiendo y por supuesto al doctor Andrés Cervantes por la excelente exposición y naturalmente por todas las respuestas a este problema tan importante. Entonces, como digo, quedamos emplazados y desde aquí, el doctor Torrús como vicepresidente y representante del Colegio de Médicos y en mi caso como representante de la Academia de Medicina, a la próxima sesión que tendrá lugar el miércoles 13 de noviembre, el título es Enfermedades tropicales importadas en Alicante, asistencia clínica, docencia, investigación y cooperación internacional. Precisamente el conferenciante, el ponente, es la persona que tengo aquí al lado, el profesor Diego Torrús Tendero, que es coordinador de la Unidad de Referencia de Enfermedades Importadas y Salud Internacional del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. Es profesor también del área de parasitología de la Universidad Miguel Hernández y vicepresidente segundo y director de la Oficina de Cooperación Internacional del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Es decir, vamos a abordar el 13 de noviembre otro aspecto extraordinariamente importante en la voz y en la presencia pues, de un experto absoluto en el tema y un apasionado en el tema, las dos cosas.
muchísimas gracias. Reitero otra vez nuestras disculpas porque en esta primera sesión hemos tenido problemas técnicos un poco de descoordinación. Prometemos que eso no volverá a pasar. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.